o con lo que nos gustaría iniciar este Summit y esta primera sesión de Summit es, por favor, platícanos quién es Raúl Porras y quiénes son Canapeutas, cuál ha sido pues esta misión o lo que han hecho parte de su misión respecto de atraer el cannabis como medicamento y de poder pues generar el marco regulatorio que tenemos en México para poder pues, disfrutar de los beneficios y bondades de esta planta. Ay, bueno, pues, híjole, bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, saludar a toda su audiencia y bueno, para mí es un honor, un placer aquí acompañarlos. Y bueno, pues les voy a platicar un poco sobre Raúl Porras y Canapeutas. Bueno, pues Raúl Porras es un médico, soy médico, egresé de la Facultad de Medicina hace aproximadamente 5 años. Y, y bueno, yo como médico me formé en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahí estuve estudiando por 6 años, que es lo que dura la carrera de medicina. Y pues la verdad, para serles sincero, yo nunca me esperé dedicarme a la medicina cannabinoide, ¿no? A la medicina canábica. Realmente la vida sorprende. Yo tenía totalmente otra idea de especialidad. Yo quería hacer cirugía plástica, pero pues la vida da muchas sorpresas, ¿no? En el transcurso, precisamente cuando estaba estudiando, pues me empezaron a buscar algunas personas, iniciando por mi suegro, para tratamientos de cáncer, y, pero ya enfocado en cannabinoides. Yo, para serles honesto, pues no tenía idea, ¿no? De lo que esto representaba en la salud. Todo lo contrario, ¿no? Nosotros en las facultades nos hablan de la cannabis como una droga de abuso, una sustancia de abuso, y bueno, ni mucho menos de las propiedades terapéuticas del sistema endocannabinoide. Entonces, pues fue un aprendizaje autodidacta. La verdad me sorprendió mucho ver las utilidades, como les estaba diciendo. Pues inicié para tratar a mi suegro, ¿no? En temas de cáncer. Sin ser oncólogo, pues me puse a investigar, ¿no? Y vi que los cannabinoides tenían aplicaciones muy válidas, puntualmente a lo mejor no tanto para combatir los tumores o el cáncer, pero sí para usos paliativos. En este caso, pues era un cáncer muy localizado, era un cáncer de tipo dermatológico, es decir, en piel, lo que representaba pues un tratamiento poco invasivo, porque lo que iniciamos fue un tratamiento de uso local, un resultado pues, muy incierto, y cuando vi los resultados después, mes con mes, pues me sorprendí mucho, porque el tratamiento únicamente constaba de un uso tópico inicialmente, sin ningún tratamiento alopático. Y pues vi resultados realmente pues, bastante impresionantes, al grado de que las lesiones desaparecían en su totalidad. Estábamos hablando de unas lesiones pues de mediano tamaño, pequeñas, medianas, de aproximadamente 3 4 centímetros, o sea, no estaban chiquitas, y realmente desapareció una en la totalidad y la otra pues más de la mitad. Y fue ahí cuando empecé a convencerme realmente de los usos. Dije, no, esto realmente sí tiene los hechos anecdóticos pueden ser reales, porque lo estoy viviendo en carne propia, y la vasta literatura que cada vez crece exponencialmente debido a la regulación a nivel mundial, ¿no? Lo estamos viviendo en México. Ha sido un viacrucis poder investigar con los cannabinoides, principalmente los fitocannabinoides en México. Esta regulación abre la oportunidad para poder hacer investigación y poder contribuir al conocimiento, ¿no? Que, como les había dicho, va de manera exponencial. Entonces, esto yo lo empecé a hacer aproximadamente cuando estaba en servicio social. En el último año de la carrera, puntualmente yo estaba haciendo investigación, y empecé a combinar esto del cannabis, la investigación, y me empezó a llamar mucho, mucho la atención. Empecé a ver oportunidades para los pacientes bastante interesantes, bastante nobles. Lo verán muy probablemente más adelante, pero son tratamientos que son muy nobles, tienen muy pocos efectos secundarios. Vamos a hablar de cannabinoides, hay muchos, los mecanismos de acción son diferentes,
y pues los efectos secundarios, como decía, son mínimos, y los efectos terapéuticos son muy valiosos, son muy amplios, lo que dio paso a que se cambiara poco a poco la regulación, ¿no? Sabemos que esta molécula, el THC, estaba catalogada como una sustancia que no tenía valor terapéutico y que implicaba un riesgo alto a la salud. Y gracias a la presión social, me ha tocado atender a varios pacientes de todo tipo, desde estratos económicos muy bajos hasta personas muy bien acomodadas, tanto política, económicamente, socialmente, que en conjunto hemos realizado trabajos de cabildeo bastante interesantes que han llevado pues al punto en el que estamos, ¿no? No han sido varias personas, varios activistas, tanto por el lado recreativo como por el lado lúdico, perdón, medicinal, que impulsó todo esto, ¿no? Y se ve reflejado por la regulación en ambas áreas, ¿no? Entonces, Doctor, sí. pues entonces, ¿por qué no le entramos directamente? ¿Qué son los cannabinoides? Es decir, estos componentes de la planta que ustedes han pues tratado de colocar precisamente en el centro de atención, desmitificando, quitando todos o buscando quitar todos los prejuicios que rodean a la cannabis. Háblanos precisamente de las bondades, ahora sí que de lo que nos trae aquí, ¿no? Ya hablaste de cómo el THC estaba catalogado como una sustancia prácticamente de nulo valor. Correcto. Y de pronto, pues nos dices algo que a lo mejor ya intuíamos, no estaríamos aquí, pero ¿qué son los cannabinoides? ¿Qué es este sistema endocannabinoide? Bueno, es diferente el sistema endocannabinoide que los cannabinoides. Los cannabinoides son todas las sustancias que se enlazan con los receptores cannabinoides del cuerpo independientemente de su origen o estructura. Los cannabinoides los podemos dividir en dos tipos de cannabinoides dependiendo su fuente. Puede ser una fuente endógena, es decir, que nosotros lo hacemos de manera natural. A esto se le llama endocannabinoides, como ustedes lo ven en su pantalla, y los cannabinoides de fuente exógena, que son los cannabinoides sintéticos que hay para uso médico, para investigación, pero también los fitocannabinoides, que esos son los que provienen de la planta del cannabis principalmente. Y los fitocannabinoides son los que nos interesan actualmente, bueno, principalmente, ¿no? Porque todos son importantes, pero los fitocannabinoides son los que se están regulando hoy en día. Y entre estos podemos conocer más de 120, pero se ha puesto principal atención en dos, que es el cannabidiol y el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el CBD y THC respectivamente. Estos, uno no tiene ningún problema en cuanto a los efectos secundarios, es un cannabinoide muy seguro, que incluso la OMS lo catalogó como una sustancia segura, con amplios usos terapéuticos, y el THC, que sí representa un poco más de efectos secundarios, sin embargo, tiene muchas aplicaciones terapéuticas que poco a poco se van a ir reconociendo conforme vaya siendo de mayor uso. Entonces, estos cannabinoides van a enlazarse con los receptores que nosotros tenemos, porque si bien es cierto, la planta de cannabis no ha sido ilegal toda la vida. Esto surgió a partir de ciertos intereses que van, llevamos aproximadamente 100 años de prohibición, pero la planta se viene utilizando desde hace casi 3000 años antes de Cristo, lo que hace que nosotros tengamos pues una coevolución con esta planta y evidentemente se desarrollan receptores para poder reaccionar a los compuestos de la planta del cannabis. Es por eso que al momento del consumo vamos a tener ciertos efectos que pueden ser positivos o pueden ser negativos, dependiendo el uso que se le dé y las aplicaciones terapéuticas que puedan tener. Entonces, retomando un poquito, esto para mí realmente fue sorprendente, porque además de venir de una familia pues, muy cerrada, pues hablar de estos temas dentro de mi familia y de mi núcleo inmediato fue un parteaguas para mí y para los que me rodean, ¿no? Sin embargo, pues parte de mi profesión me ayudó muchísimo en realidad a poder explicar lo que es, y gracias a este desconocimiento, que fue un área de oportunidad que como persona, como Raúl Porras, me di cuenta que existe un gran vacío y desconocimiento en el área,
Con el apoyo de mis asociados en Canapeutas, fue que fundamos Canapeutas. Wow. Para poder vaciar, para poder llenar ese vacío que es muy importante para poder desmitificar el uso correcto de la planta de cannabis. No solamente por el lado medicinal, sino también estamos dando información por el lado de uso adulto, porque si bien es cierto, el uso adulto, pues también viene relacionada con la salud, ¿no? Un uso Doctor, irresponsable puede tener repercusiones en la salud. doctor, Entonces, sí, en dime. ese sentido, creo que es algo que se repite mucho, ¿no? Creo que es algo que mucha gente le tiene miedo. Nosotros también, en nuestro lado, como educadores o como abogados, hemos tenido mucho estigma. Pero me gustaría, sobre todo, porque una cosa tiene que ver con educar o con promover, en este caso, un producto, pero uno muy diferente tiene que ver con ustedes como doctores que saben y tienen una responsabilidad y saben que al final del día es un tratamiento que, a diferencia de otros, como bien lo decías, tiene efectos secundarios muy reducidos en comparación a otros que ya existen en el mercado, que existen disponibles. ¿Cómo has hecho, cómo ha sido para ti este transcurso de decir, bueno, pues soy un doctor que por una circunstancia de destino, por una circunstancia de específicamente la vida, tengo acceso a algo diferente, algo que inclusive en ese momento podría ser hasta catalogado ilegal, y de pronto lo conviertes prácticamente como una misión? ¿Cómo ha sido para ti? Sobre todo, me gustaría que dieras unas palabras de aliento y de bravura para aquellos que todavía no se atreven o que de pronto el estigma de alguna forma les podría llegar a causar cierto miedo de decir, oye, pues el doctor marihuano, ¿no? El De doctor pronto, cannabis o los abogados de cannabis, o dicen nosotros, no, abogados el marihuanos. mexicano es muy, muy bully, ¿no? Pues mira, Pero, pues empezando por ahí se me hace un prejuicio muy grande, ¿no? Y es algo a lo que me enfrenté desde el primer momento. En realidad yo creo que me ayuda mucho mi edad. Eh, la trayectoria que tienen los médicos, sobre todo los médicos que ya tienen cierta experiencia, ciertos años transcurridos, pues tienen una imagen, en teoría, que cuidar, pero desde mi punto de vista, bueno, desde mi persona, desde mi posición, yo les comparto que al inicio fue una decisión que sí me causó un poco de ruido porque sabía que me iba a enfrentar a este tipo de comentarios, que al final de cuentas no me importa porque yo me siento satisfecho. Por un lado vienen críticas de este tipo, pero por el otro lado vienen críticas también bastante buenas, ¿no? Eh, Muchas felicitaciones por dar este tipo de iniciativas, que las cuales pues han tenido un resultado. Y eso a mí me hace sentir satisfecho. Evidentemente, siempre hay personajes en los cuales te meten el pie. Es una cultura que debemos de cambiar en México. Creo que en lugar de jalarnos y tratar de perjudicar el trabajo, debemos de hacer todo lo contrario para poder crecer esta no solo industria, sino esta oportunidad medicinal para los pacientes de manera más sólida, más rápida. Y bueno, pues en lo personal fue esa experiencia donde yo sabía lo que me estaba enfrentando. Desde el primer momento empecé a tener prejuicios, empecé a tener señalamientos, empecé a tener diferentes opiniones, pensamientos encontrados, pero conforme iba avanzando esto, yo no solamente veía pacientes que mejoraban su calidad de vida, ¿no? Y de todo tipo, epilepsia, esclerosis múltiple, cáncer, y eso pues en lo personal me hace sentir bastante satisfecho. Y por el otro lado, pues veía también que había avances legislativos, lo que evidentemente me daba más impulso. Con mucho gusto a mí eh, bueno, me da gusto poder compartir que cada vez somos más profesionistas de salud interesados en el tema. Al principio existía mucho tabú, sobre todo, como les digo, médicos que tienen cierta edad porque han crecido con toda esta época de prohibicionismo en la que siempre ha sido una droga dura, pero ahorita las nuevas generaciones de médicos traemos otro chip en la que podemos voltear a ver otro tipo de alternativas médicas, ¿no? Y los cannabinoides han sido hasta ahora una muy buena opción para poder tratarlos a los pacientes. Entonces, pues, yo les invito a todos los profesionistas, de hecho, este nuevo reglamento viene con ciertos requisitos de prescripción bastante particulares
en los que parece que van a tener los médicos que quieran, bueno, que estén interesados en prescribir cannabinoides, van a tener que presentar una capacitación para poder prescribir. En lo personal, a mí se me hace que esta capacitación debe de venir desde la educación de prepa, de preparatoria, área 2, y empezarlas a incluir más en las universidades, principalmente en la Facultad de Medicina, para poder difundir este conocimiento que, si bien todavía falta mucho en cuanto a dosis específicas para cada patología, en cuanto a mecanismos de acción, ya es un hecho y se tiene mucho conocimiento sobre el sistema endocannabinoide, sobre algunas aplicaciones. Lo que yo considero debe de estar ya en las universidades para tener mayor profesionistas de salud capacitados con conocimiento para poder prescribir, porque realmente ayuda mucho a los pacientes. Totalmente de acuerdo, doctor. Realmente eso que comentas es uno de los grandes retos hoy con la legalización, y se habla poco, y tiene que ver no nada más con lo que ya se puede hacer desde el punto de vista legal, sino también con lo que las personas saben y sienten respecto de la cannabis. Una de ellas, como dices, la educación, que ya no es nada más preventiva y prohibicionista y hablar de los peligros, que es importante, ¿por qué no? Pero todo lo otro, ¿no? Todas las oportunidades para la industria médica y en general para la industria que se desprenden de ella. Pues tal cual. Muchas gracias, doctor, por fundar Canapeutas y por empujar este actual marco regulatorio. Pues platícanos ahora sí que cuáles son las aplicaciones o algunas de las aplicaciones en la medicina actual, donde encontramos sus usos de forma más común y yo diría de forma, pues ahora sí que donde mejor se puede aprovechar ya hoy, donde más avances ha habido, donde más investigación hay. Preséntanos al cannabis como una sustancia o como un conjunto de sustancias médicas. No, Ricardo, pues para mí siento como una obligación, como una parte social muy importante haber fundado Canapeutas, pero no nos limitamos a eso. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, mucho trabajo por hacer. Esto apenas es el inicio y bueno, esperamos realmente contribuir de manera importante a lo que se requiera en cuanto a divulgación de información, en investigación, y les agradezco también este tipo de eventos para poder hacer llegar a los interesados este conocimiento. Y en cuanto a las aplicaciones que pueden tener los cannabinoides, los fitocannabinoides, pues son muy amplias. Dependiendo de las patologías, son los cannabinoides que se pueden llegar a utilizar, pero de manera muy ambigua o muy general, podemos decir que los cannabinoides se utilizan principalmente para, o bueno, lo que tiene más usos hasta hoy en día son para padecimientos que ya están muy establecidos, como por ejemplo esclerosis múltiple. Incluso ya hay algunos productos de grado farmacéutico para el tratamiento de esta enfermedad, en la que se ven realmente los pacientes mejora mucho su calidad de vida, perdón, en cuanto a la espasticidad muscular, el trayecto de la enfermedad se modifica, es un avance más lento, el sueño mejora, el estado de ánimo evidentemente cambia. eh, Podemos encontrar otras patologías, como ustedes ya saben, el caso de epilepsia. Fue un caso muy sonado en México, recordarán el caso de la paciente Graciela Elizalde, que fue el primer caso en el que se importó CBD con usos medicinales, y esto porque existe una amplia y una vasta evidencia científica en la que el uso del cannabidiol puede mejorar la condición de vida de los pacientes pediátricos, aquellos que tienen diagnóstico de epilepsias de difícil control o epilepsias refractarias, tales como el síndrome de Dravet, síndrome de Dus, Lennox-Gastaut, y bueno, de estas patologías son las que hasta ahorita se conocen más, pero no podemos descartar muchas otras, como por ejemplo los dolores crónicos, muchas veces intratables, muchos de ellos. Podemos encontrar para pérdida de apetito en pacientes oncológicos, pacientes con VIH. Podemos también encontrar aplicaciones terapéuticas en ansiedad, en depresión, en trastorno de estrés postraumático,
y bueno, en muchas otras, sin caer en el caso de que la cannabis puede curar todo, ¿no? Porque no lo es así. Solamente algunas personas que tienen condiciones muy establecidas donde ya se ha demostrado, ya sea por hechos anecdóticos y mejor aún por evidencia científica preclínica y mucho mejor aún con evidencia clínica. Pero bueno, los efectos secundarios, como habíamos mencionado, se pueden mitigar con una prescripción responsable, pero sí es muy importante que los médicos estemos capacitados porque los efectos secundarios son mínimos, pero se pueden llegar a presentar sobre todo cuando existe una interacción medicamentosa. Entonces, muchos pacientes ya vienen con polifarmacia, entonces al tener muchos medicamentos es muy común que el cannabis pueda tener alguna interacción y de ahí pueda representar algún efecto secundario. Mínimo, pero existe siempre esa posibilidad. Correcto. Yo tengo una pregunta, doctor, y tiene que ver con particularmente las dolencias de México, ¿no? México tiene muy marcadas ciertas enfermedades, ¿no? Ciertos padecimientos. ¿Cómo tú piensas que ahora sí que la integración de estos nuevos derivados a la posibilidad de tratamientos, crees que pueda llegar a ser algo que puede impactar de forma muy positiva en los siguientes años? Pues de lo que comentas, mira, yo te puedo compartir que efectivamente México es una población que padece de problemas de salud muy serios, empezando por la obesidad. Estamos en el primer lugar en obesidad infantil y segundo o tercero en obesidad mórbida en adultos, y esto representa pues altas prevalencias en enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemias, que en conjunto forman el síndrome metabólico y que esto tiene como consecuencia un alto costo en cuanto a salud para poder tratar estos pacientes y representa también muchas veces complicaciones que terminan en defunciones, ¿no? Como infartos al miocardio, por mencionar algo, ¿no? Entonces, es muy importante poder hacer investigación, no solamente con aquellos cannabinoides, que son hasta ahorita los más mencionados, sino con todos los demás que vienen en cantidades traza y que la tecnología de hoy en día nos permite poder expresar estos cannabinoides de manera más, en mayor concentración y que tienen también aplicaciones terapéuticas. Por mencionar algo, por ejemplo, el tetrahidrocannabivarin, que es el THCV en combinación con el CBD, ha demostrado y hay ya bibliografía en la que puede combatir los problemas metabólicos asociados a la obesidad. Y esto evidentemente representaría pues una gran oportunidad para poder mejorar la salud de los mexicanos, tanto los niños como los adultos que padecen de este problema. Y ojo, o sea, aquí como médico también me gustaría mencionar que no hay que llegar a las enfermedades, combatirlas, a confrontarlas, sino hay que ver también por una medicina preventiva. Es decir, tratar de cambiar los hábitos diarios, ¿no? Las dietas, mejorar la dieta, que esto es lo que nosotros, pues, no tenemos esta cultura, ¿no? Debido, evidentemente, por los tiempos que es muy costoso vivir, muchas veces necesitamos dos trabajos de tiempo completo, lo que nos obliga a buscar comida corrida, ir al puestecito, y es una mala alimentación lo que pues, se ve reflejado en la salud de la población. Entonces, sí, evidentemente, promover la alternativa, la medicina natural, que representa muchísimo menos efectos a la salud secundarios, pero también tener una medicina preventiva, ¿no? Cuidar los hábitos dietéticos, los hábitos de ejercicio, ¿no? Los hábitos de físicos para poder procurar una buena salud. Buenísimo. A ver, Doc, por aquí hay un par de preguntas, pero sobre todo esta que viene de un médico, colega tuyo, y él pregunta que si es recomendado el uso en pacientes pediátricos que no tienen condiciones de epilepsia refractaria por temas de neuroplasticidad. La regulación, tanto la lúdica a nivel mundial, la que se está preparando aquí en México,
limita, por ejemplo, el consumo o lo restringe a menores de 21 años. En algún momento, inclusive, el Congreso estuvo estudiando no permitirlo desde el punto de vista de uso lúdico, sino a partir de los 24 o 25 años. Platícanos un poco de eso. Como medicamento en niños, ¿cuándo sí y cuándo no es recomendado? Esa es una pregunta que viene del público y te pediría que ampliaras y nos dijeras el consumo en general de los cannabinoides sin receta médica o sin una guía médica, desde tu visión como médico, ¿qué te merece? Claro, mire, pues gracias por la pregunta. Les voy a platicar un poco sobre eso. Finalmente, como les había dicho, los cannabinoides son muchos y el uso puede ser diferente. En pacientes epilépticos, el que se da principalmente es el cannabidiol y es el que tiene más evidencia en trastornos, como habíamos mencionado, de epilepsia de difícil control, porque podemos encontrar muchos tipos de epilepsia. Hay unas epilepsias que son muy controladas y pues ya tienen un tratamiento que pues les es muy efectivo, ¿no? En este caso, lo que se ha demostrado es el uso de cannabidiol, pero en estos pacientes que convulsionan de 40 hasta 200, 300 veces en un día. El cannabidiol, como habíamos también mencionado, es una sustancia que se considera segura por la OMS y que se administra para pacientes con estas patologías, en las que un desgaste del cerebro, del sistema nervioso, posterior a una convulsión, es muy fuerte. O sea, las descargas eléctricas que presenta el cerebro al momento de convulsionar va a dañar la masa encefálica del cerebro. Entonces, pues si nosotros podemos disminuir las convulsiones mediante un cannabinoide que además no afecta el desarrollo del cerebro como lo es el CBD, pues es conveniente administrarlo, ¿no? No importa que sea un pediátrico. Le va a dañar más convulsionar que administrar cannabidiol. Ahora, también es posible que los pacientes puedan presentar tolerancia al cannabidiol, lo que muchas veces se refleja en un incremento de dosis o en algunas ocasiones se pueden combinar cannabinoides, ¿no? THC, CBD en dosis o ratios muy diferentes, evidentemente con predominancias en CBD y poco THC. Esto también está publicado, por ejemplo, hay una publicación del doctor Zulak en la que habla del estatus de la aplicación de los aceites artesanales en pacientes con epilepsia, ¿no? Y han también evidenciado la efectividad de estos productos que contienen THC. Incluso en México podemos ver el caso de Margarita Garfias y su hijo Carlos, en el que sí, que bueno, que empezaron a utilizar cannabidiol muy efectivo, pero sucedió esto que les estaba comentando. Entonces comenzaron con aceites artesanales y Carlos cambió totalmente su calidad de vida y ahora presenta menos convulsiones con aceites que tienen cierta cantidad de THC. Si bien es cierto que el THC interviene en el desarrollo del cerebro y que el cerebro termina de desarrollarse hasta los 21 o 23 años, pues sí, no es conveniente administrarlo en pacientes o no pacientes, en usuarios que tengan una edad menor a la que habíamos mencionado. Pero si es el caso que presenten crisis convulsivas, es mejor dar los cannabinoides porque les va a afectar más todo el cóctel de medicamentos y las convulsiones que presentan. Es mejor disminuir estas convulsiones ya que los efectos, o bueno, el desarrollo del cerebro, si se administra THC, sí se ve afectado, pero en muchísimo menor medida que en comparación con las crisis convulsivas que pueden presentar los cannabinoides. Doctor, Sí. es también conocido que el CBD y el THC, sobre todo cuando no tiene una prescripción médica, cuando no tiene un cuidado, porque bien lo dijiste, pareciera que de pronto tantas bondades ha hecho del CBD y del THC y los medicamentos derivados del cannabis, prácticamente lo consideran como medicamentos milagros, malamente, porque lo único que hacen es, inclusive pueden dañar el tratamiento del paciente y en algunas ocasiones esto puede estar incluso contraindicado con algunos medicamentos que el paciente actualmente está tomando, lo cual puede llegar a desencadenar sobre todo en riesgos hepáticos. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso? Porque hay que impulsar un poquito esa conciencia en ese sentido, ¿no? Sí.
Sí, bueno, la administración de los cannabinoides sí debe de tener cierta lógica porque como, sí, como bien dices, hay interacción medicamentosa y estas contraindicaciones no siempre son absolutas. Una contraindicación absoluta es que tenga alguna alergia a algún compuesto de los cannabinoides o que sí tenga alguna interacción importante en los medicamentos. Es raro que se presente una interacción de manera fuerte, pero sí es importante cuidarlas, ¿no? Sobre todo con los opioides, hay interacción con opioides, con inhibidores de recaptura de serotonina o tricíclicos que son antidepresivos, con antirretrovirales, sobre todo con antirretrovirales hay que tener mucho cuidado porque son los medicamentos que se les da a pacientes con VIH y que en este caso sí podemos afectar el mecanismo de acción del medicamento y que no surja efecto el medicamento, y esto sí puede tener una repercusión importante en el tratamiento del paciente y sobre todo en los pacientes con VIH, que ellos sí está en riesgo pues su vida, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cierta conciencia al momento de administrar nosotros como profesionistas de salud estos compuestos y como usuario, y sobre todo ahorita no los de uso adulto, sino también los medicinales que se están haciendo autoprescripción. ¿No? Eso también Correcto. es importante porque no solamente sucede con los medicamentos alópatas, incluso ya por eso pasó lo de los antibióticos, ¿no? Que antes iban a la farmacia, se compraban como si fueran dulces y vean, se crea una tolerancia y por eso hay cada vez más infecciones. Pues lo mismo va a suceder con los cannabinoides, también son moléculas como la resistencia a la insulina, como todo el tiempo comiendo azúcar o carbohidratos, también hay resistencia a los cannabinoides. Bueno, y Incluso esto, seguramente ustedes han de conocer alguna que otra persona que consume cannabis de manera frecuente y para que tengan algún colocón tienen que consumir 2, 3, 4, 5 o 6 cigarrillos y funcionan y trabajan de manera funcional y dicen, es que a mí no, ya tengo una tolerancia bastante alta. Llega a suceder lo mismo con los pacientes. Entonces, en esos casos se tienen que hacer muchas veces, pues, reseteo básicamente de los tratamientos y volverlos a comenzar. Entonces, sí, hay que tener mucha conciencia en el momento de administrar cannabinoides para sus diferentes usos. y esto me lleva a la siguiente pregunta, doctor, y que tiene que ver con justamente la que tiene en pantalla, y es la responsabilidad de los médicos y de los consumidores en buscar un producto que se recete y que se use de calidad estandarizada y que cumpla con los reglamentos de la ley. Justamente tú lo comentaste, y esta parte de autorrecetarse, ¿no? Y sobre todo la venia, la trazabilidad en este caso, pues, del derivado, del medicamento, del producto, que muchas ocasiones tiene dudosa procedencia, que si bien es cierto se han formado inclusive redes de mercadeos de este producto, pues realmente el producto, tú lo sabrás mejor que nosotros, no siempre es de la mejor calidad. ¿Nos puedes platicar sobre todo de esta responsabilidad de tanto doctores como consumidores y por qué es que hay que hacer un énfasis en buscar producto que tenga pues una certificación, una calidad, una venia oficial, por así decirlo? Claro, como nosotros como profesionistas de salud siempre buscamos el beneficio y no el maleficio de los pacientes. Y esto va muy relacionado con utilizar productos que podamos comprobar pues la calidad, ¿no? Que tengamos toda esta trazabilidad. Y para eso tenemos nosotros, bueno, México tiene ciertos organismos como la COFEPRIS que se encarga de ver todo estos procesos de calidad y estandarizado para que lleguen al consumidor final, en este caso los pacientes, y sean de un consumo seguro. Efectivamente, como te estaba diciendo, a nosotros nos ayuda mucho para poder dosificar al paciente, que nos da la certeza que son productos que realmente contienen lo que dice la etiqueta. Y esto pues nos ayuda a tener un mejor seguimiento y mejores resultados. Pero siendo pues muy objetivos, muy honestos en esto de los productos medicinales, muchas veces llegan a ser de costos muy elevados y el acceso es muy limitado. Entonces, yo soy muy soñador. Creo que la salud es un derecho, bueno, no creo, la salud es un derecho humano y que el gobierno nos debe de brindar a todos salud.
Entonces, en este estricto sentido, creo que nos debe de proporcionar medicina a todos, ¿no? Por las diferentes instituciones de salud, el INSABE, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Entonces, o inclusive buscar otras opciones. Si bien no nos pueden brindar estos productos estandarizados con una trazabilidad de grado farmacéutico, pues podemos ver la posibilidad de a lo mejor tener productos herbolarios donde sí tengamos una estandarización con una cromatografía de capa fina, unos cultivos más pequeños donde ahí se pueda procesar los productos terapéuticos, evidentemente con cierta calidad y donde tengamos a médicos capacitados para poder dar atención a los pacientes que se acercarían a este tipo de cultivos o cooperativas donde pudieran brindarse los tratamientos. Pero sí es muy importante que los médicos nos responsabilicemos siempre de la administración de estos productos, ya sea de grado farmacéutico o bien herbolarios, pero que sí es también muy importante decirle a los pacientes, no siempre la responsabilidad recae en el médico, ¿no? Si el paciente no hace lo que se le indica, pues es muy difícil que podamos tener también éxito en las terapias. Entonces, es muy importante que los pacientes también tomen su enfermedad con seriedad, con responsabilidad, porque el médico no puede llegar y con una varita mágica poder hacer que los tratamientos sean efectivos. Sí nos ayuda mucho que los productos tengan esta trazabilidad, esta calidad y esta estandarización, y se les invita a los pacientes que no compren los productos en el mercado gris, en el mercado negro, que muchas veces vienen contaminados y que en lugar de ser benéficos, a la larga por un consumo frecuente, por un consumo crónico, se pueden ver perjudicados por la acumulación de metales pesados o de pesticidas o de algún otro compuesto, inclusive microbiológico, que puede repercutir en infecciones o en enfermedades neurológicas por la acumulación de estos compuestos. Entonces, sí, efectivamente, considero que todo producto que se administre en cuanto a salud debe de tener un registro y una calidad, si bien no farmacéutica, pero sí demostrable ante estas autoridades que son las responsables para poder brindar este tipo de productos y hacerlos llegar a la sociedad. Doctor, pues vamos a empezar la ronda de preguntas de sí o no y un pequeño por qué. Y la pregunta que viene y que creo que es importantísimo, me encantaría ver tu perspectiva respecto a esto. ¿Tú consideras que en 5 años veremos un México diferente en materia de cannabis médico? ¿Sí o no? Sí, totalmente. ¿Por qué? Pues Sí. miren, si bien es cierto que ya salió esta regulación y no ve realmente por la salud del paciente en totalidad, porque inclusive si ustedes la pueden revisar, ven que el paciente todavía está estigmatizado porque debe de portar una receta si va a estar con ese producto. No es así con otros fármacos, pero con el cannabis sí. Creo que es un avance importante y que da pie para que nosotros más adelante, llámese 2, 3, 4, 5, 10 años, podamos tener una industria médica consolidada y ser referente a nivel mundial en cuanto a investigación, generación de conocimiento en diferentes patologías. Tenemos una población bastante interesante para poder ayudar en diferentes enfermedades. Y la siguiente pregunta, y tiene que ver con, en relación a los recetarios, que creo que sobre todo quienes están viviendo esta transformación, esta regulación, Son ustedes. son ustedes. Respecto a los recetarios, el reglamento actual, como salió, ¿lo regula correctamente? ¿Te parece que así es? Creo que lo comenté un poquito antes y lo retomo ahorita. Creo que se puede perfeccionar. Es un buen comienzo, pero considero que algunos requisitos no deberían de plantearse de esa manera. Creo que hay que revisarlos y tratar al cannabis como si fuera cualquier otro medicamento. Si quieren, para empezar, como un estupefaciente, pero que se trate como un tratamiento, como un medicamento como cualquier otro, no que se le dé una ventanita especial para utilizar recetarios especiales para esto.
y que tengan capacitaciones. Creo que eso debe de venir desde la formación inicial del profesionista de salud. Doctor, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el mejor comienzo que pudimos haber tenido. Sí. Gracias de verdad por compartirnos tanto. Gracias por ser parte de este cambio en nuestro país. Necesitamos más gente valiente como tú. Lo platicamos, el estigma social, de pronto el mexicano es muy bully. Ojalá pudiéramos ser un poco más conscientes, un poquito más, buscar un poco más, educarnos para dejar de tener estos estigmas o estos prejuicios que están fundamentados en nada. Y gracias por tu gran labor. De verdad, estamos muy orgullosos de tenerte aquí, de que seas nuestro opening, nuestro pie derecho en este marco, en este summit. Y te agradecemos muchísimo tu presencia, doctor. No, pues gracias a ustedes. El honor es mío. Realmente para mí es una gran responsabilidad y un placer poder contribuir con todo esto. Los felicito por este tipo de actividades, de eventos que son muy importantes para la población, para la industria en general. Y me pongo a sus órdenes a nombre del equipo Canapeutas del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Me pongo a disposición para cualquier duda. Y bueno, reitero mi agradecimiento y saludos a todos. Muchísimas gracias, el doctor Raúl Porras de Canapeutas. Muchas gracias y bienvenidos a este Cannabis México Summit. Gracias, muchísimo éxito y saludo a todos los participantes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.